CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 1129, Superando la tiranía del miedo. Para iniciar escuchemos Filipenses capítulo 4, versículos 4 al 9. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Doctor, superar la tiranía del miedo. Qué título, pero qué realidad. Es cierto. Realidad que yo creo que a todos nos afecta tarde o temprano el miedo. Y nos ataca, el temor ataca a todo el mundo. Y el miedo tiene diferentes efectos, lo iremos viendo. Y ahora, basados en un artículo que hace algún tiempo escribe y publica Jim Lange a través de la serie Maná de lunes, vamos desmenuzando esto y entendiéndolo y bueno, encontrando el desafío que tenemos detrás de eso, que es una situación muy humana, el experimentar miedo. ¿Qué nos dice Lange? Dice que él dirige una mesa de liderazgo, él es el facilitador, dice: nuestro tema ese mes fue el miedo y su impacto en nosotros como líderes. Fíjate qué interesante tema, ¿verdad? Claro, claro. Dice, en nuestro mundo hay factores innumerables que pueden atemorizarnos y pueden ir de la incertidumbre económica a los impredecibles cambios tecnológicos o desastres naturales. Sí, realmente no hay límite. Así es. Puede llegar por cualquier lado. Y nos dice Lange que se discutió el hecho de que hay un miedo bueno, como por ejemplo el temor a Dios, muy bueno. El miedo que impide irnos al precipicio, el temor que nos incita a buscar refugio, por ejemplo, en una tormenta eléctrica, pero hay otro miedo malo, está lo bueno. El que puede tener efectos muy adversos en nosotros, en la forma en la que vivimos, ya sea de manera personal o de manera profesional. El miedo nos paraliza. Sí. El miedo te estanca. O puede paralizarnos al menos. Y nos roba la fe. El miedo te roba la fe. Y la fe en Dios, que es lo más importante. Ahora, el temor a Dios es muy diferente. Claro. Porque es el principio de la sabiduría. Sí, de hecho, el temor a Dios lo pudiéramos entender en nuestra cultura, más bien como un respeto. Reverencia. Una reverencia, un honor dado a Dios que nos hace, tomar en serio las cosas que Él nos dice. Digamos que ese sería el concepto. Sin embargo, el temor malo puede alterar o retrasar, por ejemplo, la toma de decisiones, paralizarnos, como ya nos decía. Puede impedir que actuemos. Esto es terrible. Sí. Puede obstaculizar nuestra habilidad para obrar con valor y resolución. Puede causar una tensión innecesaria. Fíjate que vino una pareja que se estaba preparando para el matrimonio, pero casi forzados, porque el papá le dijo a la hija: prepárense porque este año te casas. O sea, ella tenía 5 años con el novio. Okay. Y el novio se quería casar desde el primer año. Ya. Pero ella no. Finalmente accedió a la orden de su papá y empezó. Mi esposa y yo tuvimos el privilegio de entrenarlos, darles el curso prematrimonial. Y salió en el curso que ella tenía miedo a casarse. Miedo a casarse. Entonces, yo a propósito me salí con el varón, le digo: vente, vámonos allá afuera, tomar una taza de café, déjalas ahí ellas solas. Resultó que ella tenía un temor espantoso del matrimonio porque su papá, antes de conocer a Cristo, era un borracho y golpeaba a su mamá delante de ella. Ella era la hija mayor. Y era la imagen que ella tenía en mente. Entonces ella, el casarse la paralizaba.
Y Dios tuvo que traer en ella una sanidad de esa herida que traía, Sí, claro. y entonces ya se pudo casar. Esa pareja nos encuentra en la calle y nos abraza. Te estoy hablando de más de 20 años, que ya tiene más de 20 años casado. Fabuloso. Nos Qué abraza bueno. y dice, gracias, gracias. Pero mira lo que hace el temor. Sí, el temor paraliza Sí, y bueno, también ese es un gran ejemplo el que nos comparte, porque el temor también puede ser tratado y puede ser echado fuera. Así es. Ahora- Por algo nos dice la Biblia repetidamente, ¿sabes que hay 365 pasajes bíblicos donde dice no temas? O sea, hay uno para cada día del año. Uno para cada día. Por claro. algo nos lo repite tras vez. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice Isaías 41:10. Eso nos habla acerca de la naturaleza humana que tiende a temer. Yo no le digo no temas a alguien que está quitado de la pena, pues es alguien que está bajo una aflicción. Y cuando estamos bajo esa aflicción, para Dios no es nada extraño. Por eso nos repite tanto que no temamos. Pero nos dice Jim Lange algo importante. Creo que esta es la razón por la cual la Biblia nos dice que no temamos. Pongo unos ejemplos de cómo es que el miedo puede tener un impacto negativo en nosotros. Número 1, el miedo reemplaza la fe. Número 2, el miedo puede destruir sueños. El miedo puede robarnos nuestra alegría y bendiciones. El miedo puede estropearnos nuestras victorias. El miedo puede robarnos los recuerdos. Y el miedo puede hacernos dudar por la incredulidad, fíjate. Sí, puede convertirnos Sí. en una persona como que actúa como si no existiera Dios. Ahora, imagínate en ese grupo de líderes, la discusión, yo creo que se enriqueció Claro. al estar hablando del temor, porque todos, sin excepción, hemos tenido en un momento temores, miedos. Sí, el que diga que no es un mentiroso. Pues sí, es cierto, es cierto. Y quizá le tiene miedo a esa verdad, ¿no? Estamos escuchando Superando la tiranía del miedo. Búscanos y encuéntranos y sígueme en Facebook. Encuéntranos ahí como programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, este es el programa 1129. Quienes deseen volverlo a escuchar, vayan a nuestro canal de YouTube. Nos encuentran en esa plataforma fabulosa de videos como programa Visión 2020. Y pues sin miedo alguno, denle me gusta, busquen el programa, suscríbanse a nuestra cuenta. Ahí publicamos no solamente todos y cada uno de los programas que actualmente se están transmitiendo a través de las diferentes radiodifusoras que amablemente nos transmiten, sino también el maná de lunes. El maná de lunes, que normalmente se manda forma escrita vía correo electrónico, ahora hemos hecho una versión en audio y video que se carga ahí en YouTube y está muy, muy práctica. No, y recomendamos a todos nuestros miembros, por así decirlo, que nos escuchan, nuestros huéspedes, que lo pasen más adelante. Sí, ¿Qué sí. es lo que yo hago? Publíquenlo Cuando y yo lo recibo, republiquenlo. yo lo mando como a 30 gentes más. Así es. Bien, superando la tiranía del miedo, nos presenta la Biblia cosas muy importantes acerca del tema. Ya nos decía que es un tema muy reiterado. Y hay por lo menos 5 o 6 cosas que valdría la pena que tuviéramos en mente. Sí, porque eso nos va a ayudar a minimizar o hacer a un lado el temor. Acuérdate lo que dice Romanos 12:2, que vamos a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento. Y por ahí comienza. Ahora, el primer punto que él nos da, ¿cuál es? Experimentar el descanso que Dios y solo Dios ofrece. Fíjate, el Salmo 62, 1 y 2 dice, solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. Qué importante. Otra,
podemos nosotros hacer a un lado ese miedo, es decir, canalizarlo, el tratarlo de una manera correcta, confiando en el plan de Dios. Que Dios tiene todas las cosas en sus manos. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. En otras palabras, a Dios no lo vamos a agarrar fuera de base. A Dios ni se le hace tarde ni se le hace temprano. Claro. Yo tengo que aprender a relacionarme con Él de tal manera que, confiando en Él, todo, aun las cosas que no parecen buenas, Dios las puede transformar en positivas y en buenas. Hace algunos años puse un negocio y había situaciones que se me hacían muy complicadas. Yo estaba muy joven en aquel entonces, estaba en mis 20 poquitos. Y de pronto se me ponía la cosa bien difícil, pero había algo en mi corazón que decía, esto no es coincidencia. Dios está permitiendo que yo pase esta situación porque Él está entrenando mi carácter. Y cambiaba mi actitud. Lo veía como una escuela, lo veía como un entrenamiento, lo veía como una capacitación. Y de todas y de cada una, Dios me libró. Gracias a Dios. Me faltaba la experiencia, me faltaba el conocimiento, pero tenía a Dios a mi lado. Tenía todo lo que necesitaba. Y aquí nos lleva al tercer punto, Edgar. Confianza en la guianza de Dios. Claro. En que Dios nos va a guiar. Proverbios 3, versículos 5 y 6 destacan este principio. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué dice? Él enderezará tus está veredas. La clave. Qué maravillosa promesa de que Dios, si yo me voy por el camino equivocado, Él me va a atraer y ponerme en el camino recto. Y además me llama la atención que ahí en Proverbios no dice, si en una de esas tú te vas medio chueco, Él te endereza. No, Él da por un hecho que nos vamos a ir chuecos. Y Él dice, reconócelo en tus caminos y Él los va a enderezar. O sea, por ende están chuecos. Proverbios enfatiza mucho esa idea. Así. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final... Pero su fin es camino de muerte. Camino de muerte. Y también ahí dice, Él va a enderezar tus pasos, Él va a dirigir tus pasos, dice la NBI, la Nueva Versión Internacional. Podemos tratar al miedo de una manera correcta cuando tenemos una convicción en que Dios va a proveer siempre. Y Mateo 6:33 lo dice muy claramente, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas. Aquí estamos hablando del techo, del vestido, de la comida, dice, nos serán añadidas. El otro día, Jesús San Pedro, quien dirige CPEC o CBMC en Venezuela, escribía en una de sus redes sociales un principio muy importante. Decía, tu ansiedad solamente puede estar en dos partes, o en tu corazón o en las manos de Dios. Tú decides. Así es, tú decides. Y bueno, cuando nosotros confiamos esa ansiedad, ese miedo, ese temor a las manos de Dios, entonces estamos confiando en su fuerza, en su poder. Tenemos que confiar completamente en la fuerza de Dios. ¿Y qué nos dice Isaías 41:10? Así que no temas, porque yo estoy contigo. Qué maravilloso. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con la diestra victoriosa, porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. No temas, yo te ayudaré. Y eso nos lleva a otro punto muy importante. Nos da libertad de ansiedad. Y aquí entra el último pasaje que vimos al principio del programa. No se inquieten por nada, dice Filipenses 4:6, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y recordemos que uno se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.